Buen día, familia preciosa, sean bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Gracias por estar aquí. Como ya muchos de ustedes saben, no han sido mis mejores días. He estado luchando con un poco de dolor de ciática. También en ese momento estaba luchando con un resfriado. Para este día, gracias a Dios, estoy un poco mejor, aunque aún en recuperación. Buenos días, mi amor. Mi familia ya tenía como 3 días sin probar comida casera, porque ahora sí, familia, se me juntó todo. Estaba con un poco de dolor de ciática y también con el resfriado, pero esta vez me vino con fiebre. Así que, no, hombre, la verdad la pasé un tanto mal. En cuanto me sentí un poco mejor, me puse de pie y puse unos frijolitos aquí en la Instant Pot para hacer un rico desayuno en esta mañana. Sin embargo, sabía que mi día no terminaría muy bien, muy feliz si yo no cumplía con mis ejercicios. Así que me puse a estirar, ya saben, para recuperarme del nervio ciático. Hubieron ejercicios más fáciles que otros y exactamente este fue el que más me hizo sufrir. Muy buenos días, familia preciosa, gracias por estar nuevamente aquí conmigo, acompañándome en un video más. De verdad, siempre estoy contenta y agradecida de que estén aquí. El día de hoy el clima está bastante rico aquí en el pueblo. Hay un poquito de frío, neblina, también hay llovizna, así que vamos a hacer algo calientito para desayunar. Ahorita nos vamos a ir para la cocina, pero antes de pasarnos a la cocina, quería agradecerles todos sus mensajes, las muestras de cariño que me han dejado por aquí, incluso muchos consejos sobre qué tomar. Me han recomendado mucho el complejo B, algunas inyecciones, por supuesto visitar a un fisioterapeuta, quiropráctico, por ahí las estuve leyendo y ya, créanme, ya estoy como que tomando cartas en el asunto sobre este tema. Por ahora estoy con mis ejercicios y gracias a Dios he ido mejorando gradualmente. Todavía no estoy como que 100% bien, pero ya noto una ligera mejoría. Pero bueno, familia, hasta aquí con el tema de mis achaques de señora joven, ¿verdad? Ya estamos mejor y eso es lo importante. Así que bueno, vámonos a la cocina. Y bueno, familia, aprovechando este clima delicioso del pueblo, vamos a hacer unos huevos estrellados con una tostadita embarradita de frijol refrito y también vamos a hacer una salsita molcajeteada con su cafecito de olla. Así que, sin más que decir, acompáñenme a cocinar. Desde 2-3 días atrás ya había puesto estas tortillas a secar para que al momento de ponerlas en el aceite no me fueran a absorber demasiado. Y por otro lado puse aquí en el comal unos jitomates, ya saben, bien maduritos, un chile jalapeño, un trozo de cebolla y un diente de ajo. Los vamos a tatemar lo más que se puedan. Por otro lado, en nuestra cacerola para frijoles vamos a poner un poco de manteca de cerdo, un trozo de cebolla y un diente de ajo. Y empezaremos a preparar nuestro cafecito de olla. Les voy a dejar aquí en pantalla cada uno de los ingredientes.
Les digo de todo corazón que no hay nada que traiga más felicidad a mi vida que el poder estar nuevamente en mi cocina, cocinando para los miembros de mi familia. Y quiero hacerles una pequeña invitación, familia preciosa. No permitamos que sea la enfermedad la que nos enseñe a valorar los momentos ordinarios y cotidianos de la vida. Solemos olvidar que un día metidas en la cocina nos habla que tenemos salud física para servir a nuestra familia, nos habla que tenemos provisión económica para alimentarlos y nos habla de que tenemos un techo, que tenemos una familia a la cual cuidar y por la cual velar. Siempre habrán motivos para ser agradecidos. Ya que los ingredientes de nuestro café han hervido, ahora sí le vamos a empezar a agregar el café. Yo agrego 4 cucharadas para 1 litro de agua. Te recomiendo que el café que escojas sea un café que te guste, un café rico. Vamos a revolver muy bien y vamos a dejar hervir solamente un par de segundos. Lo apagamos y dejamos reposar por aproximadamente unos 5 o 6 minutos. Vamos a empezar a armar nuestras tostaditas y vamos a agregarle también la salsita que estuvimos haciendo, que por cierto quedó deliciosa. Le vamos a agregar también un poquito de aguacate para darle un toque más nutritivo. Nuestro cafecito de olla también ya estuvo listo, ya reposó lo suficiente, así que no necesitan colarlo. Se siente el sabor a canela, a piloncillo y queda perfecto en este día en donde hay mucho frío en el pueblo. Gracias a Dios por tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Riquísimo, ¿eh? Tiene un sabor diferente. ¿Cómo sufren? Se le siente el sabor a canela, piloncillo. Ya he avanzado bastante con el mal hábito que tenía de que en cuanto terminaba de desayunar me metía al celular y navegaba en mis redes sociales y sin darme cuenta el tiempo se me iba y perdía mucho tiempo. Así que en cuanto terminamos de desayunar me levanto y empiezo a recoger trastes, a limpiar la mesa y a limpiar los poquitos de comida que hayan caído al piso. Porque a veces se quedan ahí, lo terminamos pisando y el piso termina hecho todo un caos. Son pequeños cambios y pequeños malos hábitos que a veces tenemos y no nos damos cuenta cuánto pueden perjudicar a nuestra familia y cuánto tiempo nos habían estado robando sin darnos cuenta. Y aprovechando que estoy aspirando el piso, les voy a dejar aquí en pantalla el nombre de mi aspiradora, ya que me lo han preguntado bastante. Créanme, es imposible que mi casa luzca perfecta entre semana, porque mi hija normalmente siempre está jugando aquí en la sala, está haciendo castillos, jugando sus muñecas, me crea por aquí una pista de carros, bueno, de todo. Y yo la verdad que no tengo tanto problema con eso, dejo que ella eche a volar su imaginación siempre y cuando
al finalizar ella se haga responsable de lo que tiró aquí en la sala. Ella sabe que tiene que regresar a su lugar. Por cierto, se me había pasado hacerles esta recomendación. Hace algunos meses estuve comprando en Temu estos clips que pueden ver aquí. Se me hicieron muy bonitos y muy funcionales. Les voy a dejar aquí en pantalla el nombre con el que pueden encontrarlos. Cuando mis días se vuelvan más oscuros de lo normal, cuando hayan más preguntas que respuestas, quiero seguir teniendo el mismo gozo que tenía cuando todo marchaba bien. Sé que el mundo me empuja cada día a estar ansioso, a estar preocupado por el futuro, a estar preocupado por mi presente, pero me rehúso a vivir así. Sé que hay belleza en las cosas más ordinarias y que aunque todos los días parecen iguales, ninguno es exactamente igual. Sé que hay regalos y sorpresas detrás de cada día. Solamente tengo que abrir mis ojos y estar dispuesto a encontrar belleza en las cosas más ordinarias y sencillas de la vida. Cada día tenemos más misericordias de las que merecemos. Bueno, familia, y vámonos a limpiar esa estufa porque ya lo necesita. Voy a estar utilizando jabón Sote líquido. No sé si ya conocen este jabón, pero es un jabón mexicano muy famoso. Le voy a agregar también un poco de agua caliente y voy a empezar a restregar muy bien cada pieza de la estufa. Me gusta mucho este jabón porque quita todo el cochambre que pueda haber en la estufa. Los vamos a dejar un ratito remojando con agua caliente y de mientras me voy a pasar a limpiar bien las parrillas de la estufa. Ya que le quitamos bien el jabón, lo vamos a dejar secar aquí al aire libre y ahora sí nos vamos a ir con la parte interna de nuestra estufa. Voy a empezar a limpiar con lo mismo, un poco de jabón Sote junto con agua caliente. Les muestro un poquito de cómo estaba la estufa. Ya estaba bastante sucia, con un tanto de cochambre y también con grasa. Lo primero que voy a hacer es pasarle un trapito para retirar cualquier basura que haya y con una esponja lavatrastes le voy a pasar un poco del jabón que estuve haciendo con agua caliente y a restregar muy bien. La parte de espejo del horno también la voy a estar enjabonando muy bien. Y para esas áreas de la estufa que están como muy llenas de cochambre, yo utilizo este producto. Es un producto un tanto fuerte, así que siempre utilícenlo con guantes. Vamos a estar aplicándolo en esas zonas de la estufa que vemos que están muy manchadas o muy llenas de cochambre. Lo vamos a dejar reposar por unos 20 minutos y después de ese tiempo le vamos a tallar muy bien con una fibra como la que pueden ver aquí. Después de eso voy a estar retirando todo el producto con un trapito húmedo. Voy a hacer este proceso una y otra vez hasta que todo el producto esté retirado de la estufa.
Ya por último le voy a rociar un poco de vinagre con agua y le voy a pasar un trapito. Ya que hicimos todo este procedimiento, ahora sí empezaremos a acomodar cada una de las piezas de nuestra estufa. Recuerden que una cocina desordenada nos habla de una cocina que está en uso, de una cocina que está siendo utilizada para alimentar a los miembros de esa casa. Aunque sí considero que la estufa es una herramienta que siempre debe estar limpia, también por higiene. Muchas veces se nos cae la comida y si la estufa no está limpia, bueno, ya es algo que no podremos reutilizar. Ya por último le voy a rociar un poco de vinagre con agua y le voy a pasar un trapo seco. Me encanta el brillo que el vinagre le añade a la estufa. Ya por último estaremos limpiando la parte del espejo del horno con pinol vidrios. Se me hace vital también que esta parte de la estufa quede bien limpia, ya que a veces queda empañado y le da un aspecto de suciedad a toda nuestra estufa. Entonces siempre hay que prestar atención a ese pequeño detalle. Y bueno, ya quedó lista, quedó reluciente. Lista para volver a ensuciarse. Son esos pequeños detalles los que terminan haciendo de nuestra casa un hogar acogedor. Ya cayó la noche en el pueblito y fue una noche bastante lluviosa y también con mucho frío. Se nos antojó pedir una pizza y ver una película en familia. Así que fue un bonito momento y cerramos la noche juntos, descansando en familia. Familia preciosa, les doy nuevamente muchas gracias por venir nuevamente a visitarnos. Si Dios lo permite, nos estaremos viendo pronto con un próximo video. Tengan una hermosa semana. Los quiero mucho.